Muy buenas noches. La Corte Constitucional está estudiando una demanda que presentó la ciudadana Natalia Bernal, con la que pretende que sean eliminadas las 3 causales que ustedes conocen para abortar y volver a la penalización total. Esto ya está descartado. La Corte está fundamentalmente estudiando si será cosa juzgada o no, y está dividida en su decisión. Nuestra invitada esta noche, la doctora Diana Rodríguez, abogado y economista de la Universidad de los Andes. Actualmente es la titular de la Secretaría de la Mujer en la Alcaldía de Bogotá. La doctora Diana expidió hoy un comunicado en el que dice que... Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Yamid. Un saludo a los oyentes. ¿Por qué sacamos este comunicado? Porque, como usted decía, hoy se está estudiando, la Corte Constitucional está estudiando la demanda que presenta esta ciudadana para decir si se penaliza o se despenaliza el aborto. Nosotros, como a la Secretaría de la Mujer, nos invitaron a intervenir, es decir, a presentar un concepto ante la Corte Constitucional. Sobre todo nos hicieron unas preguntas sobre las barreras existentes hoy para acceder a ese derecho. Y entonces por eso intervinimos y nos parecía oportuno salir a explicarle a la ciudadanía cuál era la posición de la Secretaría de la Mujer. Y eso es lo que sintetiza ese comunicado. El comunicado se titula "Persisten barreras que impiden el acceso de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo". Es decir, ¿qué es lo que pasa? Si bien la Corte Constitucional en el 2006 definió que la interrupción voluntaria del embarazo era un derecho fundamental de las mujeres. En 3 casos. En 3 casos. Han pasado 14 años. Y lo que ha pasado en esos 14 años es que han surgido y se han profundizado una serie de barreras de distinto tipo, que hace que si bien exista un derecho en la jurisprudencia, no se esté dando ese derecho en la práctica. ¿Y cuáles son esas barreras? Por ejemplo, hay unas barreras en materia de salud. A las mujeres se les preguntan cosas excesivas, se les ponen unos obstáculos que no están en la jurisprudencia, que no están en la ley. Por ejemplo, si una mujer va a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, a veces han llevado sus casos a juntas médicas o le han pedido la opinión a sus parejas o a miembros de la familia. ¿Quiere usted decir, perdón que me interrumpa, que ni siquiera se respetan los 3 derechos o las 3 condiciones que la Corte fijó? Exacto, se está haciendo muy difícil en la práctica incluso ir a exigir ese derecho fundamental en esos 3 casos. Eso es lo que está en el centro de la idea de las barreras. La idea de las barreras es hacer efectivo ese derecho, gozar de ese derecho está siendo muy difícil, incluso en esos 3 casos. Usted, no le hago la pregunta como titular de la Secretaría de la Mujer, sino como mujer. ¿Usted es partidaria del aborto voluntario? Sí, a mí me parece que a mí no se me puede ocurrir una decisión más difícil que en un caso de un embarazo deseado tener que tomar esa decisión. Esa decisión es muy difícil, por eso es tan importante proteger la autonomía de la mujer, proteger la decisión de la mujer, el respeto a la decisión. Pero sí, a mí me parece que es importante que la mujer tenga el derecho a decidir. Mire, doctora Diana, ¿tiene la Secretaría de la Mujer alguna cifra, algún dato concreto sobre cuántas mujeres han muerto en Bogotá por no tener atención limpia, correcta, en los hospitales a donde vas a tener que someterse a un aborto clandestino que es sumamente peligroso inmediatamente después de comercial? No le pregunto concretamente cuántas mujeres han muerto, porque es muy difícil establecer porque es clandestino. Pero sí es alto el número de mujeres que abortan clandestinamente, ¿no es cierto? Es alto el número. Usted bien lo decía, no sabemos exactamente cuántas, precisamente porque ante todas las barreras que
que existen, entre otras el estigma social. Entonces las mujeres tienen muchas veces que recurrir a estos sitios clandestinos. De hecho, hay una cifra que es muy diciente, que muestra otra barrera, y es, entre 2014 y 2019 se registraron por datos de Secretaría de Salud 53,000 interrupciones voluntarias del embarazo en Bogotá. De esas, 82% se hicieron en instituciones privadas, particulares. ¿Eso qué significa? Que las mujeres que no tienen los medios para acceder a los centros, a la prestación privada, se están viendo obligadas a acudir a otros centros clandestinos, no en las mejores condiciones, con unos riesgos enormes para su salud. Sí. Ahora, ¿por qué usted es partidaria en líneas generales del derecho de la mujer a abortar? La ponencia del magistrado Alejandro Linares es la de permitir el aborto libre hasta las 12 semanas de embarazo, ¿no es cierto? ¿A ustedes están de acuerdo con esa ponencia? Yo no me quiero pronunciar sobre el plazo exacto. Lo que sí me quiero pronunciar es sobre el hecho que hoy haya tantas barreras para acceder. Es una razón válida para la Corte para reabrir este debate. Pero ustedes se dirigieron a la Corte, ¿no? Sí, nosotros nos dirigimos a la Corte. Apoyando. Contestando las preguntas y el requerimiento, que era que entregáramos un concepto, y ahí nos preguntaban específicamente por cuáles barreras se está enfrentando las mujeres en este momento. Entonces dimos una lista de barreras, muchísimas, y ahí una de ellas siendo la tipificación del aborto en el Código Penal como delito. Esa es una barrera enorme. ¿Por qué? Porque da una ambigüedad dificilísima para las mujeres, para los médicos que van a practicar el procedimiento, para la justicia, para los familiares, porque si bien con base en la jurisprudencia debemos proteger ese derecho fundamental, el hecho que sigue existiendo en el Código Penal ese procedimiento como un delito hace que los ponga en una ambigüedad de no saber qué pasa si lo practicamos. Entonces, por eso somos partidarias de la despenalización. Sobre el código, es obvio. Claro, pero es obvio, pero es obvio en la jurisprudencia, pero infortunadamente no es obvio en la práctica. Sí. Eso es lo que está pasando. Y esa ambigüedad, ¿verdad? Esa ambigüedad a la que se enfrenta, por ejemplo, el médico que incluso quiere cumplir lo que dice la Corte y proteger ese derecho fundamental de la mujer, es a decir, bueno, digamos, practico el procedimiento, pero ¿qué pasa si ese procedimiento está tipificado en el Código Penal? Entonces, por eso la posición es que se debería despenalizar. Mire, lo que parece ser una tendencia mayoritaria dentro de la Corte es que la Corte considere que eso ya es cosa juzgada. ¿A usted qué le parece? La cosa juzgada, sin dudas, es uno de los debates centrales, sí, ¿verdad? Pero en este momento la Corte hay razones para debilitar la cosa juzgada. Y una de las razones es lo que se llama cuando se configura un cambio en la significación material de la Constitución. ¿Eso qué significa? Significa que cuando hay un cambio, hay cambios económicos, sociales, políticos e incluso ideológicos o culturales que afectan la interpretación, ¿verdad? Que cambian el espacio en el que vive esa Constitución, entonces la Corte puede entrar a pronunciarse. Y entonces puede entrar a decir, voy a flexibilizar este criterio de la cosa juzgada porque las condiciones culturales, políticas, económicas cambiaron. Y esa es la situación central. Las barreras que hoy enfrentamos, las barreras como la objeción de conciencia mal hecha, como las barreras en el acceso a la salud, la discriminación y la estigmatización a la que es sometida la mujer, todas esas barreras no existían antes de 2006. Lo que quiere decir que la Corte sí puede. Y este es un momento. Debe, sí, porque cambió el contexto. Es decir, hay una transformación del entorno y esa transformación le permite a la Corte entrar a pronunciarse. Entonces, la pregunta final para usted, doctora Diana, y para nuestros televidentes, hombres y mujeres. ¿Ustedes son partidarios de que la mujer libremente decida si aborta o no? Sí. Sí. ¿Y ustedes? ¿Sí o no? Resultados sondeo mañana en esta emisión. Doctora Diana Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos enseguida a nuestro tradicional 1, 2, 3.